Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando ustedes viendo esta lección. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Su servidor, Pastor Iván Medina, vamos a continuar con estas lecciones de educación cristiana. Estamos estudiando la materia de la ética del cristiano. La ética del cristiano tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra salvación, con nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Y recordemos, nuestras acciones no definen nuestra salvación, pero nuestras acciones demuestran que somos salvos, ¿sí? Nuestras acciones no definen nuestra salvación, es decir, el hecho de que tú seas muy bueno y que hagas cosas muy buenas, incluso que hagas cosas religiosas, no significa que tú estás obteniendo la salvación. No, eso se recibe por fe, ¿ok? Muy importante, se recibe por fe, ¿sí? Nosotros tenemos la fe y se nos es dado por gracia. Son dos cosas muy diferentes. Lo recibimos por fe, lo que se nos fue dado por gracia. Eso es muy importante. Entonces Dios en su gracia nos da la salvación y nosotros por fe lo creemos, lo aceptamos y empezamos a vivir esta nueva vida que Dios nos da. Entonces, nuestras acciones no definen nuestra salvación, pero nuestras acciones demuestran que somos salvos, ¿sí? Entonces, es incongruente que un servidor, por ejemplo, diga ser cristiano, pero que mis acciones digan todo lo contrario. No es congruente. Entonces, necesitamos aprender a vivir esta nueva vida. Y eso es un proceso. Y ese proceso se llama regeneración. Y esa regeneración la da el Espíritu Santo. Y esas buenas acciones que vamos cultivando en el camino es lo que demuestra que somos hijos de Dios, o que demuestra que tenemos un fruto. Demuestra que la salvación ha provocado un fruto en nosotros. De eso se trata la ética cristiana. Y bien, pues vamos a empezar con esta ética cristiana y vamos a empezar con la lección del día de hoy. Antes de empezar, déjame decirte algo. Si eres nuevo en estas lecciones y no has estudiado las demás, en esta lista de reproducción de YouTube vas a encontrar las lecciones desde la primera hasta esta, hasta la actual. Y si tú necesitas las notas de estudio en las cuales estamos basando estos estudios, bueno, me puedes mandar un mensaje aquí en la casilla de comentarios, mándame un mensaje y con gusto te hago llegar esas notas para que tú te añadas a este grupo de estudio de educación cristiana y que juntos vamos a estar estudiando, ¿sí? ¿Te parece? Muy bien, pues déjame compartirte pantalla, las diapositivas. Les recuerdo a los que ya tienen las notas, la dinámica que estamos haciendo es que estamos resaltando las respuestas de las preguntas que vienen en las notas. Entonces tú ya leíste la lección, tú ya profundizaste en ella y yo solamente resalto las respuestas correctas y tú reafirmas ese conocimiento y profundizamos un poquito más de eso. Ok, vamos a compartirles pantalla y vamos a meditar en estas lecciones. Y hoy vamos a ver, Dios nos da reglas de conducta, ¿sí? Dios nos da reglas de conducta. Y vamos a ver de qué se trata esto. Mira, por ejemplo, cuando nosotros manejamos, nosotros obtenemos un coche y bueno, nosotros tenemos que ir al municipio o a la delegación o al lugar donde, depende del lugar donde tú vivas, y vas a ese lugar para que te den una licencia de manejo. Antes de darte una licencia de manejo, te pasan por una mini escuela, ¿sí? Un curso o taller, en donde en ese curso te van enseñando las reglas de conducción. Tú ya sabes lo básico, ¿no? Prender el carro, acelerar, frenar, meter cambios si es estándar, o
poner el cambio si es automático, y has aprendido a dar vuelta, has aprendido a manejar en carretera, en las curvas, en las rectas, todo lo básico. Pero hay reglas de manejo en la ciudad. Entonces, y son muchas, por cierto, así que tienes que saber los señalamientos de la ciudad, lo que significa un alto, un semáforo amarillo, un semáforo verde, un semáforo rojo. En las banquetas lo que significa la línea amarilla, la línea verde, la línea azul, la línea roja, lo que significa el cruce peatonal, en fin, son un sinfín de señalamientos en la ciudad y en carretera. Entonces te pasan por un curso y te dan una guía de estudio y tú estudias esa guía y luego te hacen el examen práctico, te hacen 2 exámenes, el teórico, el práctico, y si tú pasas ese examen, entonces te dan la licencia y te dicen, tú ya puedes manejar, ¿ok? Algo parecido es con la vida cristiana. Mira, nosotros ya tenemos la salvación, la vida cristiana, que vendría siendo nuestro auto, ¿sí? Ya tenemos el auto, nuestra salvación. Pero ahora tú y yo necesitamos aprender a cómo vivir esa vida cristiana. Y entonces el Señor nos da esas reglas de conducta en el cual aprendemos a cómo vivir, aprendemos a cómo actuar, aprendemos a cómo pensar, cómo hablar, cómo decidir, cómo comportarnos y crear en nosotros un estilo de vida, amoldeándolo a las reglas de conducta de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a profundizar en esto. De esto trata esta lección el día de hoy, las reglas de conducta que Dios nos ha dado. Y vamos a meditar en esto. En primer lugar, reglas de hombres. Mira lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 13, verso 1 al verso 3. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, para que toda autoridad, proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están colocados por Dios, están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en lo que hacen sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Bueno, haz lo correcto y ellas te honrarán. Y eso es bien importante porque nosotros, ahora con esto que estamos viviendo, lo de la pandemia y todo esto, me da un poco de risión, en el buen sentido de la palabra, escuchar personas cristianas hablar sobre rebeldía. Curiosamente, ¿no? Y a mí no me suena muy lógico cómo como cristianos podemos promover la rebeldía, ¿no? Entonces tenemos a la autoridad que nos está diciendo quédate en casa, usa cubrebocas, trata lo menos posible por salir, en fin, unas reglas, toma la distancia, todas estas reglas, ¿no? Y escuchar personas creyentes en Dios que dicen, no, Dios tiene el poder, Dios tiene el control y vamos a salir y vamos a reunirnos en templo y vamos a hacer campañas y vamos a hacer esto. Mira lo que dice la Biblia, que las autoridades civiles, las autoridades aquí en la tierra, Dios en su voluntad, Él quiso que así ahí estuvieran y ellos tienen la autoridad dada por Dios. Y esto me lleva a pensar en algo que a Dios no se le escapa nada. Y tenemos el presidente que Dios permitió que tuviéramos. Tenemos las autoridades que Dios permitió que tuviéramos.
No estoy diciendo que tenemos los presidentes que merecemos o que Dios quiso que tuviéramos esos presidentes. Dios lo permitió. Y cuando Dios permite algo es que está dentro de su voluntad y nosotros tenemos que obedecer esas autoridades. Así que, bueno, obedecer a las autoridades es obedecer a Dios. Obedecer a las autoridades, honrar a nuestras autoridades, estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque aquí el punto no es si es un buen presidente o no, o un mal líder o no, un buen policía o no. Ese no es el punto. ¿Sabes cuál es el punto? La obediencia. Ese es el punto. La obediencia. Entonces, la obediencia es uno de los principios de Dios. Sujetarnos a una autoridad es uno de los principios de Dios. Y como ese es uno de los principios de Dios, bueno, nosotros obedecemos a ese principio y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tengamos otro pensamiento o no tengamos otro pensamiento en cuanto a lo que se nos está diciendo o que tengamos una idea diferente, pero bueno, se nos ha dado una orden y nosotros, por amor y obediencia a Dios, nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades. Ahora, ¿hay algo que diga, en esto no podemos obedecerlo a Dios? Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Vamos a ver más adelante en qué punto podemos decir, autoridades, yo te respeto, yo te honro, yo me sujeto, yo obedezco, pero en este punto no puedo obedecerte. Vamos a ver en qué, ¿sí? ¿Continuamos? Bueno, esas son las reglas de hombre. Ok, déjenme, me fui un poquito más para acá, déjenme, se me adelantó esto. Ok, discúlpenme. Muy bien. Número 1. Nuestra actitud hacia el gobierno, ¿cómo debe de ser entonces? En primer lugar, nosotros debemos, pues, obedecer las leyes de nuestro país, ¿no? Las leyes de tránsito, nuestra constitución política mexicana, incluso, pues estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Donde hay grupos que por exigir derechos, por exigir o tratar de imponer derechos que no existen, tratan de tergiversar la Constitución para que todo el mundo acepte algo que ni la biología, ni la ciencia, ni pues ni la ley lo está permitiendo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de respetar a nuestras leyes, ¿no? Entonces, debemos de ubicarnos en cuanto a obedecer lo que dice. Si te fijas, estas leyes de nuestro país, vamos a ver de dónde son extraídas. Vamos a ver que muchos de los principios que enseñan nuestras leyes son leyes universales, son principios universales, que los principios no pueden ser cambiados. Y vamos a ver cuál es la raíz de todos estos principios. Entonces, eso tenemos que, como cristianos, nuestra actitud hacia el gobierno, obedecer sus leyes, porque en eso estamos honrando a Dios. También, pues, pagamos nuestros impuestos por razones de conciencia, ¿no? Me recuerda esto al apóstol Pedro. Le preguntan los cobradores, oye, tu maestro no paga impuestos, y Pedro dice, claro que sí los paga, y él va así como que los pagará o no los pagará, y el Señor le dice, a ver, Pedro, ¿tú crees quién tiene que dar los impuestos? ¿Los hijos de los reyes o los súbditos? No, pues los súbditos. Así es, Pedro, pero por razones de conciencia. Por razones de conciencia, ve al mar, vas a pescar, vas a tomar un pez y dentro del pez vas a encontrar una moneda, paga tus impuestos y los míos. Punto. Entonces, si te fijas, el Señor Jesús está enseñando este principio que te dije desde el inicio. Principio de obediencia. La obediencia, la sujeción. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, que paguemos nuestros impuestos, no evadir Hacienda, no evadir a
a nuestras autoridades, es pagar nuestros impuestos. De esta manera, pues tenemos una actitud, la actitud correcta hacia nuestro gobierno. Hay otra manera, que es respetar a las autoridades humanas, ¿sí? Ya lo hemos dicho, ¿no? Es honrar a los policías, a los bomberos, a la Cruz Roja. Es una autoridad. El hecho de que tú mires la ambulancia y que venga con las torretas y sonido, tenemos que respetar. Viene siendo una autoridad. La patrulla, la policía, el ejército, la marina, son autoridades, ¿sí? Que nosotros debemos obedecerlas, debemos respetarlas. Y esto me lleva, por ejemplo, mira, en los tiempos de Jesús, la nación de Israel estaba siendo gobernada por el Imperio Romano, y el imperio, la verdad es que los soldados eran un poco crueles, un poco malos, o mucho diría yo. Y entonces Jesús les dice, si uno de ellos te da una bofetada, tú ponle la otra mejilla. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Está hablando literal? Está hablando Jesús de que no cobremos venganza, sino que nosotros pasemos por alto, ¿sí? Esa la afrenta. Jesús dice, si tu enemigo te pide que lleves la carga con él 1 milla, tú llévala 2. Era muy común que cuando los soldados iban para su casa y le quitaban la montura al caballo, o les daban una diligencia, pues la carga, pues agarraban al judío y lo usaban de burrito de carga, ¿no? Entonces Jesús decía, no reniegues. Y si te pide que lleves con él 1 kilómetro, tú llévala 2. Es decir, ve más allá de lo que te piden. Entonces, Jesús nos está enseñando el respeto a las autoridades. Y también las leyes de Dios están por encima de las leyes humanas. Ojo, es aquí donde les decía en un inicio. ¿Cuál es el punto donde tú y yo podemos decir, autoridades, te respeto, te honro, me sujeto, yo obedezco, te honro, como iglesia promuevo que te respeten, que te honren, oramos por ti, bendecimos, pero en este punto no? ¿En qué? Cuando una ley, o cuando ya sea una ley humana o una autoridad humana, va en contra de los principios divinos, que altere un principio divino, que quiera pasar por encima de un principio divino, ahí nosotros decimos no. En esto no voy a obedecer, porque está alterando uno de mis principios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, no han alterado no han ido en contra de un principio. Si bien es cierto, nos han restringido la entrada a los templos por nuestra salud, por nuestro bienestar, pero bueno, nos ha dado una red de internet en el cual tú y yo podemos congregarnos de esa manera y hacer iglesia. ¿Diferente? Sí. Pero no nos están privando el derecho, la libertad de expresarnos, de reunirnos, de compartir nuestra fe, de hablar nuestra fe. Entonces, vamos por buen camino, ¿no? Entonces, esto es importante. Si una ley humana, una autoridad humana, quiere imponernos algo que va en contra de los principios de Dios, es ahí donde nosotros no estamos obligados a obedecer las leyes humanas, porque la ley divina está por encima de las leyes humanas, ¿sí? Muy bien. Número 2, nuestra oración personal, ¿sí? Dice la Biblia, encamíname hacia tus mandamientos, porque en ellos me deleito. Inclina mi corazón hacia tus testimonios, y no hacia la avaricia. Aparta de mis ojos de los dioses falsos, y dame vida
para andar contigo. Este texto es para aprenderlo de memoria, ¿sí? Vamos a tratar de aprenderlos de memoria. Lo decimos, está en la Reina Valera contemporánea. Encamíname hacia tus mandamientos, porque en ellos me deleito. Inclina mi corazón hacia tus testimonios, y no hacia la avaricia. Aparta mis ojos de los dioses falsos, y dame vida para andar contigo. Entonces, amados, esto ojalá que sea tu oración personal. Haz lo tuyo, apropiate de este texto. Haz lo tuyo, trata de memorizarlo y sobre todo trata de llevarlo a cabo. Muy bien. Las reglas de Dios son universales y Dios las ha puesto en el corazón del ser humano. ¿Recuerdas la clase pasada que hablamos de la conciencia? ¿Lo recuerdas? Si no la has visto, te invito a que la veas la clase pasada, por favor. Y fíjate que estos mandamientos de Dios, Dios los puso en el corazón. Ahora te decía, la Constitución, las constituciones de todo el mundo, de cada país, cuando tú las estudias a profundidad, te vas a dar cuenta que la raíz de la mayoría, por no decir todas, pero de la mayoría de ellos, están extraídas, consciente o inconsciente, de estos mandamientos de Dios. O encontramos esa similitud en los mandamientos de Dios, o encontramos las expresiones de estos mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, mira, incluso, todavía existen etnias, existen comunidades donde no tienen una civilización o una educación formal, sistemática, por decirlo así, y viven pues en su cultura, con sus tradiciones, y te vas a dar cuenta que algunos, porque a lo mejor no todos, pero algunos de estos principios de Dios están impregnados en sus leyes. Quizás no las tengan por escritas, quizás no las tengan en tablas o no tengan un libro, pero tienen un código de conducta, tienen un código de ética. Y te vas a dar cuenta que en ese código de ética están estos mandamientos de Dios, como lo vimos la clase pasada, porque estos mandamientos de Dios, Dios los puso en la conciencia del ser humano. Es decir, que si el día de mañana, cuando el Señor juzgue a la humanidad, el Señor juzgue al mundo, no a nosotros, sino al mundo, y los juzgue, y hay comunidades que, si llegara a haber comunidades que no llegaron a escuchar el nombre de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, ¿de qué manera van a ser juzgados? En base a estos principios. Porque estos principios están escritos en el corazón, en la conciencia del ser humano. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, si no lo sabes de memoria, yo te invito a que te los aprendas. Y bueno, número 1, es el resumen, ¿no? O parafraseado los mandamientos de Dios. Número 1, no adorarás a ningún Dios, sino al Señor. Ese es el primero, y Jesús dijo que es el primero y el más grande mandamiento. ¿Sí? Así que tiene que ver esto con nuestra adoración a Él, nuestra entrega a Él, nuestra devoción a Él. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Todo aquello que se le dedique más tiempo, más empeño, más es idolatría. Dios debe de ser el primer lugar, agradarle a Él, honrarle a Él, buscar, servirle a Él. ¿Sí? Tiene que ver esto con nuestra relación con Él. Número 2, no te harás imágenes para adorarlos. Y cuando hablamos de imágenes, nosotros pensamos en ese santo, ¿verdad? Que lo ponen ahí. Pero tener una imagen va más allá de un mono o una mona. Quizás tu imagen sea tu auto. Quizá tu imagen sea tu trabajo. Quizá tu imagen sea esa pareja tóxica de la cual no te puedes deshacer. Quizás tu imagen sea tu hijo, tu hija. Quizá tu imagen sea tu dinero,
tu empresa. Quizá tu imagen sea tu ego, tu vanidad. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que está dentro de tu corazón, pero lo que sí sé es que todo aquello a lo cual tendemos a darle más importancia, o tendemos a venerar, o tendemos a ponerlo por encima de Dios, se convierte en una imagen para nosotros. Así que cuidemos esto de no tener estas imágenes. Número 3. No usarás el nombre de tu Dios, no usarás el nombre de Dios para fines malvados. ¿Sí? Y esto es usar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Entonces, debemos de cuidar mucho esto. Algo que yo he enseñado y tengo un podcast que ya lo he compartido con algunos de ustedes, y si tú no lo has escuchado te invito a que lo escuches. Voy a ponerte el link aquí abajo de este podcast. Por ejemplo, tiene que ver con darle importancia al nombre de Dios, porque en eso está la adoración. Entonces, escribir Dios con D minúscula, no le estamos dando la importancia a Dios que merece. Entonces es escribir Dios con D mayúscula, ¿sí? Es reconocer que solamente hay un Dios, solamente hay un Señor. Desde ahí empieza a usar el nombre de Dios correctamente, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado de usar el nombre de Dios en vano, como te lo juro por Dios, o o incluso para hacer cosas malas en nombre de Dios. Cuidado. Entonces, a mí me asusta mucho cuando, incluso yo como pastor, como maestro, usted me va a escuchar muy pocas veces, me va a llegar a escuchar a mí decir, Dios me dijo esto. Va a ser muy difícil, porque soy muy temeroso de Dios. Y entonces, yo sé que si yo digo, Dios me dijo esto, y no se cumple, o en mi emoción yo digo, es que el Señor me dijo esto, y digo algo que Dios no me dijo, por esas palabras voy a ser juzgado. Entonces, por ejemplo, yo como pastor, ¿no? A veces tengo una revelación, a veces, o a veces tengo una visión, o a veces, pero como yo cuido mucho esto, tengo un sentir, siento que, que debemos hacer esto. He orado a Dios y le he pedido dirección, y siento que esta es la decisión que debemos de tomar, por decir algo, ¿no? Entonces, si me equivoco, me equivoqué yo y no dejé el nombre de Dios en mal. ¿Te fijas? Entonces, ¿quién quedó mal? Yo. O sea, si las cosas salen mal, pues me equivoqué. Yo fui el que tuve el error, ¿no? Pero si uso el nombre de Dios y las cosas salen mal, wow. Entonces hago ver a Dios mentiroso. Fíjese que me caló escuchar, estaba viendo una conferencia y bueno, era algo así como de administración, como algo así, pero la estaba dando un personaje de otra religión, y él dijo algo. Es lógico que es anticristiano, ¿no? Y él dijo algo. Ah, siempre, él mencionaba al presidente, a uno de los presidentes de Estados Unidos, y él dijo, Dios, el presidente de Estados Unidos en tal fecha dijo, Dios me dijo esto, y se vino una guerra. Y dijo esto este hombre. Y es que cuando dicen Dios me dijo, prepárate porque cosas malas van a pasar. Y eso a mí me caló, ¿ves? ¡Oh! Y yo me puse a pensar, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres usaron el nombre de Dios en vano, que llevaron a la conclusión de este hombre decir, cuando se diga Dios me dijo, cuidado porque cosas feas van a pasar? ¡Wow! Cuando se supone que si usamos el nombre de Dios, deben de pasar cosas buenas. ¿Cierto o no es cierto? Deben de pasar cosas de bendiciones, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de segundas oportunidades, Dios es un Dios. Entonces, amados, tengamos cuidado de no usar el nombre de Dios en vano.
Continuamos. 4. Guardar el día de reposo. En estas fechas, ¿cómo guardamos el día de reposo? Conectándonos virtualmente. ¿Sabes? Me causó mucha tristeza escuchar, hablaba con una persona y le decía, oye, ¿has visto las reuniones? ¿Y has visto las transmisiones? Y debes de saber esto, que ningún pastor, que yo sepa, hasta ahorita, ningún pastor, ninguna iglesia está haciendo transmisiones como para hacerse famoso o como para proyectarse, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría de los pastores que estamos haciendo transmisión es para bendecir a otras personas. Y la manera en la que estamos haciendo iglesia en estos momentos es reuniéndonos virtualmente, ¿sí? Así que si tú miras esta transmisión después del 2020, debes de saber esto, que en el 2020 hubo una pandemia que nos aisló de las iglesias, no pudimos asistir a nuestros templos y tuvimos que reunirnos virtualmente, ¿ok? Entonces, es la manera en la que hoy 2020 estamos haciendo iglesia. Entonces yo le preguntaba a una familia, ¿están viendo las transmisiones? Y me daba tristeza escuchar decir, no, aquí nosotros nos pastoreamos, aquí nosotros nos ministramos unos a otros. Aquí nos leemos aquí y no estamos enterados de lo que pasa con la iglesia. Wow. ¿En qué consiste guardar el día de reposo? Consiste en tener esa comunión los unos con los otros. Es decir, dejar de hacer las actividades que estamos haciendo, dejar de hacer nuestros quehaceres para exclusivamente adorar a Dios y tener una comunión los unos con los otros. Mira, en esto se basa el día de reposo. Escucha esto. Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo demostramos la perfecta unidad de Dios? Practicando la perfecta unidad en nosotros. Cuando tú y yo practicamos, porque es una práctica que nos cuesta trabajo, que cometemos errores, sí, pero estamos practicando esa unidad. Y cuando tú y yo practicamos esa unidad buscando la perfección en nuestra unidad, estamos reflejando la perfecta unidad de Dios. Entonces, en esto consiste este mandamiento, guardar el día de reposo. Número 5. Respetarás a tu padre y a tu madre. Dice el apóstol Pablo que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Entonces, continúa diciendo el mandamiento para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Yo he conocido personas que no son cristianas, que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios, no han tenido la salvación, pero han obedecido este mandamiento y han sido bendecidos. Porque es un mandamiento que trae promesa. Respetar a nuestros padres, honrarlos. Número 6. No cometerás asesinato. Y Jesús sube este estándar. Jesús dice, bueno, la ley dice no cometerás asesinato, pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano y le llame tonto, ya es culpable de juicio. O sea, ya es culpable de asesinato. Entonces, el Señor le eleva el estándar y pone al mismo nivel el asesinato y el odio, ¿sí? El rencor. Entonces, aquí debemos de tener cuidado, porque el día de mañana a mí no me gustaría que Dios me dijera, hey, eres culpable de asesinato. Señor, no, yo no maté a nadie. Sí, odiaste a tu hermano y cuenta como asesinato. Wow, qué duro, ¿no? Muy bien, 7. No cometerás adulterio. Y Jesús eleva el estándar. ¡Pum! Una vez más. Y Jesús dice, bueno, la ley dice que no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer o a un hombre y lo codicie en su corazón, ya es culpable de adulterio. Entonces, debemos de cuidar nuestros ojos, nuestro corazón. ¿Sí? Número 8. No robarás. ¿Sí? No tomar nada ajeno. Y hablando de robar, ¿usted roba? ¿No? A ver, ¿usted baja música de YouTube y la pone en sus discos, en sus dispositivos? Ya robó. No está pagando por esa música.
Usted ve películas por internet sin pagar, es decir, de esas páginas que suben a la red y cuelgan las películas y usted las ve, recién salidas en el cine. Todavía no la sacan del cine, pero usted ya la vio en el internet. Ya robó. Entonces, robar va más allá de meterte a un banco y robar, ¿no? Va mucho más a eso. Así que para el Señor es igual ir al Calimax o perdón por el comercial, al mercado y agarrar una aceituna y robar un banco. Para el Señor es igual. Mejor robe un banco. No, no se crea, estoy bromeando, ¿sí? Es broma. No robarás, ¿sí? Número 9, no acusarás a nadie falsamente, ¿sí? Es no chismear. El chisme es sabroso, ¿verdad que sí? La verdad. Es que ¿sabías tú que el chisme despierta en nosotros en nuestro cerebro una sustancia que provoca placer? Entonces tengamos cuidado de no caer en el chisme, ¿sí? El chisme es contagioso, es atractivo, pero el chisme destruye, ¿sí? Y número 10, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su buey, ni sus bienes. Vamos a contextualizarlo o a contemporizarlo. No desearás la mujer de tu prójimo, ni su carro, ni su trabajo, ni su dinero. No debemos de codiciar. En estos 10 mandamientos están fundamentados las leyes humanas. Entonces, es importante obedecerlos. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, las leyes de Dios son... ¿Qué son las leyes de Dios? Las leyes de Dios son perfectas, ¿sí? O sea, son principios, son eternos y obedecerlas nos ayudan a nosotros a crecer y acercarnos a la voluntad de Dios y a cumplir el propósito de Dios. Las leyes de Dios son mandamientos que nos ayudan a vivir rectamente. Para eso nos ayudan los mandamientos de Dios. Para caminar rectamente, para comportarnos. Ya lo he repetido muchas veces, lo vuelvo a repetir. Yo no sé ser un buen hijo de Dios y las leyes de Dios me enseñan cómo ser hijo. Yo no sabía ser un buen esposo, estoy aprendiendo cómo ser esposo. Yo no sabía ser padre, estoy aprendiendo a ser padre. Yo no sabía ser amigo, estoy aprendiendo a ser amigo. Yo no sabía ser un hijo de Dios que pertenece a la iglesia, estoy aprendiendo a ser un hijo de Dios que pertenece a la iglesia. Muy bien. Ahora, Jesús, quien es Dios y que vino a esta tierra, obedeció todas las leyes y las cumplió. Para que nosotros, al depositar nuestra confianza en Él, podamos nosotros estar seguros de que nosotros tenemos un justificante y ese es Jesús. Jesús cumplió todas las leyes y sé que vamos a cometer errores, sé que vamos a fallar, sé que vamos a reprobar algunas veces, pero es ahí donde nos tomamos de la persona de Jesús que cumplió todas las leyes a la perfección y las cumplió desde el punto y coma. Así que gracias a Jesús nosotros somos justificados por Él. Bien, las leyes de Dios las necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo a fin de que nos lleve a obedecer estas leyes de Dios. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Las leyes de Dios no nos definen nuestra salvación, pero sí las leyes de Dios demuestran que somos salvos, ¿sí? Es nuestro fruto. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos lleva a obedecer esas leyes y nos lleva a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para obedecer esas leyes de Dios, ¿sí? Ahora, esto es importante y quiero aquí detenerme un poquito porque esto es muy importante. Tú no vas a hacer algo que Dios deje de amarte. O tú no puedes hacer algo de más para que Dios te ame más. Dios te ama. Definitivamente, sea como sea, Dios te ama. Pero nosotros obedecemos las leyes de Dios no para obtener el amor de Dios. Si nosotros obedecemos las leyes de Dios porque Dios nos amó y en agradecimiento nosotros obedecemos sus leyes.
¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Enseñanzas de Jesús. Bueno, Jesús dijo, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera con que yo los he amado. No hay un amor más grande que el de el dar la vida por los amigos. Esto es amor, ¿sí? Y bueno, si tú perteneces a Tabernáculo de Fe, ya sabes que es el amor ágape, ¿sí? Y si tú no sabes qué es el amor ágape, dile a tu pastor que te explique lo que es el amor ágape, ¿sí? Entonces, ahorita no me puedo detener porque estamos con otra lección. Entonces, el amor ágape tiene que ver con dar la vida por nuestros amigos. Amar a tal punto que estemos dispuestos a dar la vida. ¿Estamos dispuestos a dar la vida así? Sin duda necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos lleve a amar así. Número 5. En el Sermón del Monte, Jesús nos mandó lo siguiente. Número 1. Alegrarse cuando nos persiguen. ¿Sí? Oye, fueron perseguidos los profetas. ¿Quiénes somos nosotros para no ser perseguidos? En esto consiste el amor de Dios. ¿En qué consiste Jesús de qué manera nos enseñó a amarnos? Bueno, a no amar, a no vengarnos de alguien que nos hace mal. ¿Sí? Jesús nos dice, no hagas mal por mal. No te vengues cuando alguien haga mal. Al contrario, bendícelo. Porque si tú bendices a los que te aman, pues, ¿qué recompensa tiene? ¿Qué chiste tiene, no? La gente mala también hace lo mismo. En cambio, nosotros debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Amar a tus enemigos. Wow, eso es difícil, ¿no? Amar a quienes nos hacen daño. Es amarlos. Nosotros bendecirlos. ¿Sí? ¿De qué manera Jesús nos enseña a amar? Bueno, a hacer que las obras de caridad sea un asunto privado. Mira. A mí me da un poco de tristeza ver, por ejemplo, ahorita está muy de moda los youtubers que hacen videos regalándole dinero a la gente pobre. Y bueno, Jesús dijo que ellos ya tienen una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de todos, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Wow! Le dio a los pobres. ¡Wow! Pero es toda la recompensa que vas a tener, enseña Jesús. Pero dice Jesús, pero cuando tú das en privado, tú bendices al necesitado en privado, cuando nadie lo sepa. Dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es decir, que los que están a tus lados no sepan lo que tú haces. Dice, tu Padre que te ve en lo privado, te recompensará en público. Y créeme, es un principio que te reto a que lo lleves a cabo. Yo lo he practicado. Bueno, pero ya recibí mi recompensa en su momento. Pero yo he practicado esto. He dado dinero o he ayudado a gente que no me puede regresar. Eso es importante. Gente que no me puede regresar ese favor o esa paga. Y créeme que yo me he sorprendido que cuando yo doy, ¡pum! Yo no digo nada, yo solamente le doy. Por otra parte, Dios me bendice. Es un principio. Te invito, te reto a que lo lleves a cabo. Yo estoy seguro que vas a ser bendecido. Y ojo, la actitud es esta. Cuando tú das es, Señor, yo lo hago por ti. Yo lo hago por ti y para ti. Aquí voy a bendecir. Y esa es mi actitud. Y entonces Dios, en su momento y en su tiempo, Dios me va a bendecir. A veces es inmediato, a veces es a las semanas, a veces es al tiempo, pero Dios nos bendice. Muy bien. Perdonar a los demás cuando te han ofendido. El perdón es parte. Entonces, mi mentalidad cuando yo perdono a alguien es, yo pienso en mí. Señor, ¿qué tantas cosas yo he hecho que no merecía el perdón y aún así tú me has perdonado? ¿Quién soy yo para privarle el perdón a otro? Yo lo voy a perdonar, Señor. Y yo lo voy a bendecir. Porque Dios me ha perdonado a mí, yo voy a perdonar a otros. ¿Verdad? Y bueno, absténgase de juzgar a los demás. El juicio. Juzgar. Es bien fácil, ¿verdad? Hablar y decir, yo le haré así. Ay, qué mal está haciendo las cosas. No.
no está haciendo bien las cosas. No, yo le haría así, yo le haría. Es bien fácil. Es bien fácil, ¿no? Miraba un meme, no sé si lo has visto, ¿no? De un gordito, de una persona obesa que está en un sillón acostado con una coca grande, unas papitas y con el control y está viendo el box y está diciendo, no trae nada. No, el entrenador que tiene, no, le falta condición, no, le falta gancho, no. Y haciendo juicios, ¿no? Como todo un experto. Y yo lo miraba y decía, en la vida así somos, ¿no? Sí, es cierto, a veces juzgamos y a veces decimos, no, debería de serle así, no, es que así como actúa, no, y a veces juzgamos tan fácil. ¿Y nosotros? Y en este mismo pasaje, en este sermón del monte, Jesús dijo, pues ¿por qué miras la paja de tu hermano cuando tú tienes una viga, no? Así es que no juzguemos a los demás. Bien, 6. ¿Con cuáles mandamientos batallas tú más? Esta pregunta es personal. ¿Con cuáles mandamientos batallas tú más? Así es que yo te invito a que los escribas allí en un mandamiento, en un cuaderno, perdón. Y ores pidiéndole a Dios ayuda para obedecer el mandamiento de Jesús y deja un espacio en blanco para escribir cómo el Espíritu Santo te va a ayudar a obedecer esos mandamientos esta semana, ¿sí? ¿Listo? Así que tienes tarea, ¿sí? Muy bien. Directrices de los apóstoles. Bueno, ya vimos los mandamientos en el Antiguo Testamento, ya vimos cómo Jesús promueve los mandamientos y ahora vamos a ver cómo los apóstoles promueven los mandamientos. Dice el apóstol Santiago, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. El apóstol Santiago resume todo la religión pura y verdadera. Hay muchas religiones, ¿no? Y dicen, no, la mía es la buena, y muchas religiones. Bueno, Jesús dice, la religión pura y verdadera, Santiago, perdón, dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios es esta. Ocúpate de los huérfanos, ocúpate de las viudas, de sus aflicciones, y no dejes que el mundo te corrompa. Entonces, bueno, número 7, la ley del amor obedece ¿a qué? Bueno, a dar alimentos a una familia que pasa por una enfermedad. Es ayudar al necesitado. En eso descansa la ley del amor, ¿sí? En ayudar a los necesitados a hacer labores sociales. En ayudar a un hombre, por ejemplo, a encontrar trabajo. Eso es una buena ayuda. Si tú eres empresario y puedes ayudar a alguien, adelante, ayúdalo. Orar por tu pastor, orar por tu líder. En eso obedece la ley del amor, ¿no? Entonces, voy a decir una frase que no es mía, pero me impactó y la anduve buscando para ponerla, pero le voy a dar los créditos. Esta frase no es mía. Decía un líder muy influyente, actual, él se llama Lucas Leis. Lucas Leis dice en una de sus conferencias, él dijo, actuales, en una conferencia virtual, él dijo, muchos ven a otros pastores, ven las reuniones de otros pastores, las transmisiones de otros pastores, y no ven la transmisión de su pastor. Pero te recuerdo que tu pastor es quien ora por ti. Tu pastor es quien te aconseja. Tu pastor es el que ha velado por ti. Tu pastor es el que prepara los mensajes para ti. El famoso o los otros que ves, no te estoy diciendo que no los veas, no, pero ellos ni te conocen y no oran por ti. Dios te puso en la iglesia indicada y te dio al pastor indicado para ministrar tu vida, para ministrar tu corazón y que tú desarrolles tus dones y talentos en esa iglesia. Apoya tu iglesia, apoya tu pastor viendo sus transmisiones. Me causó sentido eso. Así que gracias a Dios por el hermano Lucas Leis por este pensamiento. Así que, y por último, bueno, respetar a los ancianos de la colectividad. Y esto tiene que ver con los líderes espirituales, ¿sí? En esto consiste la ley del amor en nuestra organización. Es respetar a nuestros
líderes, diáconos, a nuestros líderes directos que Dios ha puesto ahí para ministrar nuestras vidas. Continuamos, la ley del amor también nos enseña esto, que todos nosotros tenemos esferas en nuestra vida en donde no obedecemos la ley del amor, todos, ¿verdad? Yo te invito a que le ores y pidas al Espíritu Santo que te señale la forma en que puedes obedecer la ley de Dios, la ley del amor, y pídele al Señor que te ayude a cambiar. Pídele a Él que te ayude a hacer esos cambios que tengas que cambiar. Vamos a hacer un ejercicio. Te invito a hacer este ejercicio, por favor, y esto es una actividad que quiero que me la pongas en el WhatsApp de Educación Cristiana, ¿sí? Lo voy a dejar abierto para que me pongas esta tablita. Vamos a hacer una tabla con 4 columnas. Una columna de mi vida personal, otra columna de mi vida familiar, otra columna de mi vida en comunidad y mi vida en la iglesia. Entonces vas a poner en tu vida personal, ¿en qué área de tu vida batallas en tu vida personal para demostrar el obedecer las leyes de Dios? ¿En qué área de tu vida familiar batallas en dar ese amor en cuanto a las leyes de Dios, ¿sí? Tercera, ¿en qué área de tu vida en comunidad batallas en reflejar o en demostrar tu amor en comunidad? ¿En qué área? Y número 4 es, ¿en qué área batallas para demostrar el amor en cuanto a las leyes de Dios en la iglesia? Y vas a escribir esa tablita y vas a escribir la área en la que batallas en cada una de estas. Y esta semana vas a trabajar en esa actividad. Nada más te voy a pedir una. No te voy a pedir más, solamente una. Y vas a escribir ahí. Bueno, primera semana, esto es en lo que batallo, ¿sí? Y en la siguiente semana vas a poner a trabajar, más bien me vas a poner una segunda tabla con las mismas columnas, pero me vas a dar respuesta de qué manera trabajaste para darle solución a esa área de tu vida, ¿sí? Entonces, ¿está clara? Vas a poner las 4 columnas, vas a poner en qué batallas en cada una de esas áreas, en demostrar el amor de Dios a cada una de esas áreas. Eso es en esta semana. Y en la siguiente semana vas a trabajar en esas áreas que tú escribiste y me vas a escribir al finalizar la segunda semana cómo le diste solución o de qué manera trabajaste para darle solución a cada uno de sus problemas. Esa es la actividad. Muy bien, pues esta es la clase de educación cristiana del día de hoy. ¿Fueron bendecidos? Sé que estuvo un poco larga la lección, pero era muy importante que aprendiéramos esto en cuanto a las leyes de Dios, y yo sé que va a ser edificada tu vida, fue edificada tu vida, la verdad es que la mía lo fue, y mi deseo y oración es que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en una lección más de ética cristiana. Dios te bendiga.